Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenas tardes a todos los asistentes. El día de hoy nos encontramos con el doctor Omar Mireles Loera, quien nos dará un tema muy importante sobre el dictamen de los hechos de tránsito. Le damos la bienvenida y cuando guste, doctor, puede iniciar con su presentación. Ok, pues de antemano muchas gracias a todos los que nos están acompañando en este momento. Sí, esperemos que esta cuarentena esté sirviendo de algo. Hay que sacar lo mejor de lo malo que está ocurriendo. A los organizadores pues de esta idea, que creo que fue muy atractiva, ¿sí? Sin constancia, sin presiones, sin nada, aprender por aprender. Igual se les agradece mucho por la invitación, ¿sí? Por tomarnos en cuenta. Déjenles comparto la pantalla. Ok. Ahí estamos con esta. Pues bueno, ¿qué les puedo decir? Yo soy físico de formación. Como físico, veo los hechos de tránsito de una manera un poquito peculiar. No quiere decir que solamente los físicos tengamos como esa capacidad de ver, qué bueno que estoy viendo gente conocida. Hola. ¿Sí? Como físico no quiere decir que tengamos una visión única. Los ingenieros, toda la gente de ciencias exactas tienen una visión muy similar. Los hechos de tránsito son más difíciles de lo que se podría pensar. ¿Sí? Normalmente la parte de hechos de tránsito, la mayor parte de los peritos la resuelven de manera muy cualitativa. Sí, dicen, ok, el accidente fue una colisión frontal o fue lateral, en fin, y empiezan a ser muy descriptivos en el hecho. Esa parte está bien, es correcta. Pero la parte cuantitativa, la determinación de velocidades también es muy importante y esa no se puede sacar de manera cualitativa. En otras palabras, en materia de hechos de tránsito no podemos utilizar el método de la mirada fuerte. Sí, ese método está prohibido. Eso quiere decir que si vemos un vehículo chocado y lo miramos y lo observamos y lo observamos y decimos, iba a 80 kilómetros por hora, y alguien nos pregunta, ¿por qué 80 kilómetros? Y decimos, es que la colisión parece de 80 kilómetros, es ridículo. Si realmente estamos diciendo algo ridículo. ¿Cómo se ve una colisión a 81 kilómetros? ¿Cómo se ve una 79? ¿Sí? Como no podemos ser tan cuantitativos en todo, pues entonces tenemos ciertas necesidades cualitativas, como no podemos ser tan cualitativos, tenemos que cuantificar algunas cosas. En este caso, yo les voy a presentar un dictamen, aquí está. Como tengo solamente una hora, me voy a ir directamente a teoría de casos. Sí, los que ya me conocen, pues saben que esto es así un poquito más rápido. Ahí les va. Les voy a enseñar un caso real, es un caso que ya se desahogó ya hace bastante tiempo, ya hay sentencia, ya se terminó. Vamos a hacer un reanálisis del caso. Les voy a poner unas imágenes y por favor, díganme qué piensan. ¿Sí? De entrada, bueno, aquí van a ser varias secuencias de 4 imágenes. ¿Sí? El vehículo ese negro no es importante. En la primera fotografía se ven en el piso algo así como huellas de frenado. En la segunda imagen superior, derecha, ahí la huella de frenado se ve un poquito mejor. Sí, se ven 2 llantas. Eso quiere decir que esta huella de frenado está asociada a un vehículo. Eso es importante porque es la colisión de un vehículo con una motocicleta. ¿Sí? En la parte de abajo ya se ven los dos móviles que colisionaron. El vehículo es un Camry plateado, ahí se ve la colisión que está en la parte del conductor cerca del vértice izquierdo, y la motocicleta no se logra ver mucho la colisión, de hecho está levantada. De entrada, como se puede observar en estas imágenes, la motocicleta de entrada ya se movió del lugar original, ¿sí? No quedó en esa posición. Si se fijan, tampoco hay víctimas. Sí, eso quiere decir que ya llegó la ambulancia, ya se llevó a la persona, en ese caso no hubo fallecidos, y solamente están los vehículos lo más parecido a la realidad. Estrictamente hablando, los vehículos se movieron del lugar cuando se tomaron estas fotografías. Sí, estamos en una carretera estatal con un carril de ida, uno de regreso. Sí, entonces se movieron para no estorbar tanto el tráfico, y cuando llegó el primer respondiente, que en este caso fue Vialidad, ya teníamos la escena movida. ¿Sí? Ahí se ve un poquito mejor los daños que presenta el Camry.
¿Sí? Otra imagen, lo mismo, es para contextualizar lo que estamos diciendo. Sí se puede ver que el golpe, ok, que la colisión fue en el vértice izquierdo. Y bueno, otras fotos. De la motocicleta no tengo muchas fotografías, desgraciadamente. Sí, más o menos con eso podemos visualizar los datos generales del accidente. Todavía para fortalecer un poquito la investigación o para poder avanzar, pues se hace uso del croquis del primer respondiente. Y aquí lo tenemos. ¿Sí? Los que son operativos, aquellos que trabajan realmente hechos de tránsito, o sea, los que son peritos, creo que están muy familiarizados con ese tipo de croquis. Sí, de entrada es un croquis extraño, es un croquis que quiso retratar mucha información, pero también está subdimensionado de una manera muy rara. Escribe una huella de frenado de 17 metros en el carril B, bueno, para el vehículo B, que en este caso corresponde a la motocicleta. También señala una huella de frenado de 23 metros para el vehículo A, que es el vehículo Camry, en este caso. Pone un punto de colisión, si se fijan, el punto de colisión lo pone en un carril, en este caso sí, el mapa no está bien georreferenciado, ¿sí? A muchos peritos, a muchos primeros respondientes les fascina georreferenciar todo hacia el norte de manera directa. Si me paro y para allá es el norte sin saber si es el norte, ¿sí? Entonces no está bien georreferenciado. Pero basándonos en el croquis, el accidente está más o menos entre la mitad o cargado hacia un carril que viaja hacia el sur. Y la circulación natural de los vehículos era por otro carril. ¿Sí? En este caso, el vehículo A venía subiendo por un carril que dice, no sé qué dice, que Guadalajara, Lagunillas, algo de esa manera. El vehículo B venía por uno que va hacia Atemajac y chocaron en otra zona, un poquito apartado de los carriles principales. Para facilitar un poquito más la visión, les paso esta imagen satelital. Si se fijan a ver si se logra, ok, dejen ver si aquí hay una pluma o algo similar. Ok, perdón. Ando buscando alguna herramienta para poder dibujar aquí, pero no las logro ver. Bueno, en este caso, el cruce que está señalando el primer respondiente quien hizo el croquis, es esta B que se ve en esta imagen satelital, ¿sí? En vista de pájaro. Sí, entonces, ahí es donde yo tengo los carriles, ¿sí? Es que me disculpo un poquito, es complicado sin la posibilidad de rayar. Ok, denme unos segunditos. Ok, no se puede. Y el cursor del mouse tampoco se puede visualizar. Ok. La imagen satelital sí difiere un poco en las dimensiones de lo que señala el croquis del primer respondiente. Si se fijan, el croquis del primer respondiente está como fuera de forma. Sí, los dos carriles que van de norte a sur y de sur a norte hacia Guadalajara y hacia Temajac están cargados hacia la derecha de la imagen y luego están las señales de B y hay otros dos carriles, ¿sí? Uno que va hacia Lagunillas y el otro que baja de Lagunillas hacia Temajac. ¿Sí? Entonces, más o menos, esa sería la imagen real y sería lo que nos estamos enfrentando. De Guadalajara, o sea, por la ruta 437, venía una motocicleta. Esa motocicleta se dirigía hacia Temajac de Brizuela, hacia la parte sur de la imagen. Y había un vehículo que iba subiendo de Atemajac de Brizuela hacia Guadalajara, llega a un pequeño entronque y le da hacia Lagunillas. Al momento de que le da hacia Lagunillas, se encuentra la moto que viene bajando y chocan. La moto, bueno, hubo cierta invasión de carril. Esta es la declaración
la declaración del conductor de la motocicleta. ¿Sí? También la pongo por ser importante para lo que estamos hablando. La leo de manera muy rápida. Comparezco ante esta autoridad a efecto de manifestar lo siguiente. Es el caso que el día 5 de abril de 2017, a eso de las 8:20 de la mañana, aproximadamente salí de la población de San Juan Cosalén, en el municipio de Chapala, Jalisco, con rumbo a Tapalpa. Circulaba a bordo de una motocicleta, desplazándome primeramente por la autopista para posteriormente tomar la carretera libre que conduce a la población de Tapalpa. Íbamos en caravanas 6 motocicletas, siendo yo el segundo en la fila, desplazándome por mi carril de circulación a una velocidad de aproximadamente 45-50 kilómetros por hora, cuando perdí de vista la motocicleta que iba delante de mí y choca aproximadamente a las 9 de la mañana. Esta parte es importante porque tiene algunos datos claves para que nosotros podamos hacer la reconstrucción del hecho más adelante. En mi caso, me tocó ser perito de parte, sin embargo, también hubo un dictamen de un auxiliar de fiscalía, ¿sí? Que en este caso es el Instituto Jalisciense. El instituto, en su determinación de velocidad, sí coincide con la velocidad que está declarando el motociclista, que iba a 45-50 kilómetros por hora. Igual, no describe cómo la calcula ni nada por el estilo. En mi caso, no creí esa velocidad. Sí, se me hizo muy chica para que se haya salido del carril, para que haya saltado el carril. Estamos hablando de 4 carriles. El accidente ocurrió en estos de acá. ¿Sí? Eso quiere decir que él venía por su carril y saltó el carril contrario y llegó a otro carril que sigue su dirección, pero muy lejos del carril principal. Aquí la parte para mí interesante era ese salto de carril. ¿Sí? Si él tiene una línea de movimiento, ¿por qué hizo tanto movimiento para cambiar a un carril que de hecho adelantito se cerraba y se tenía que volver a incorporar al carril por donde él venía originalmente? Para mí ese cambio de carril, que fue el que ocasionó el accidente, significaba muy pocas cosas. Bueno, de hecho yo tenía 2 hipótesis. Número 1, lo hizo el drede, por lo tanto, él cerró, hizo corte de circulación al vehículo. Hipótesis número 2, fue un accidente. Si fue un accidente, quiere decir que la velocidad a la que iba bajando la curva, ¿sí? La curvita que se ve al final de la imagen satelital, era tal que lo sacó. ¿Sí? Como si tiene mucho espacio, no derrapó, pero hizo invasiones de carriles. Entonces, si va a una velocidad tal que no pudo mantener pues, su movimiento circular, eso me habla entonces de que no puede ir a 50 kilómetros por hora, tenía que ir a más. Sí, entonces a partir de aquí ya empieza a haber varias controversias. Otra cosa que se me hizo interesante es que él sale a las 8:20 de la mañana y choca a las 9 de la mañana, o sea, 40 minutos. Entonces aquí la parte interesante era pues ver qué distancia recorrió, para determinar una velocidad crucero. Lo primero que se hizo en este dictamen, pues es ubicar el punto donde existió la colisión. ¿Sí? En este caso se va a campo, se hace un levantamiento general de campo. Pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros. Soy de la ciudad de Huaquillas. Ya, ¿cuál es su apellido? Ok, bueno, perdón. Entonces, se hace el levantamiento de campo, se toman datos de balizamiento y de señalamientos. Si vemos que hay letreros restrictivos de velocidad a 40 kilómetros por hora, hay reductores, ¿sí? Los reductores solamente están dibujados, de tal manera que el vehículo Camry se tiene que detener para poder hacer una maniobra hacia la izquierda, incorporarse al otro tramo de carretera. Sí, la moto tenía preferencia por vía. Y en campo y a través de las fotografías y de todos los testimonios que hay, se determina el área donde fue el choque. ¿Sí? Es un área más o menos aproximada, tiene su rango de error. Si se fijan entonces, en la línea, en la señal azul que ya tengo en esa imagen, por esta iba circulando el Camry. ¿Sí? El Camry llega a una de las señales blancas, tenía que hacer alto total para después agarrar hacia la izquierda, hacia Lagunillas. La motocicleta iba viajando hacia el sur por la vía que está exactamente pegada a un lado, ¿sí?
Entonces se cambió hasta, bueno, y pasó esa señal y cruzó hasta la otra vía. Sí, hizo un movimiento, hizo una curva muy amplia. Eso es lo que a mí me hace pensar que se salió. Ya después de que se determina o que se ubica bien el lugar del hecho, ya lo que sigue es empezar a determinar la cuenca visual. La cuenca visual es una técnica que utilizan los arquitectos, más que nada los que se dedican como a paisajismo, para determinar qué tanto puedes ver si tú ubicas una ventana en cierto lugar. Esa idea es muy buena para aplicarla en materia de hechos de tránsito. La cuenca visual, aunque se ve así medio hostil, es muy facilita. Lo único que hace es lo siguiente: agarra la imagen, ¿sí?, la que vamos a analizar, y la divide en cuadritos. Y pone a un observador en algún punto de todos esos cuadritos. Y a partir de ahí empieza a analizar qué tanto puede ver. Entonces dice, si te vas por esta línea de cuadritos, vas a tocar con un árbol. Entonces vas a poder ver 5 cuadritos de distancia y después del árbol ya no vas a poder ver. Entonces a partir de ahí todo lo demás es zona negra, ¿sí? Zona de sombra. Si ahora volteas hacia el noroeste, pues vas a ver 15 cuadritos, después llegas a una montañita, y ya después de la montañita ya no vas a ver nada. ¿Sí? Entonces empiezan a sacar zonas de visibilidad y zonas de sombra. Y a partir de ahí, nosotros podemos determinar qué tanto pudo haber visto la motocicleta y qué tanto pudo haber visto el conductor del Camry. La idea es analizar si tenían oportunidad de evitar el accidente. ¿Quién pudo ver al otro conductor antes? El problema de las cuencas visuales en materia de hechos de tránsito es que las cuencas visuales son dinámicas, ¿sí? Si se fijan, aquí estoy poniendo al Camry, ¿sí? Aquí va viajando el Camry, está a 85.34 metros de la zona donde se dio la colisión, ¿sí? Del punto de colisión. Y hacia el lado inferior derecho tengo una tabla de colores. En ese caso es el porcentaje de visibilidad que tiene. ¿Sí? Lo azul significa que tiene una visibilidad del 100%. No hay nada que le estorbe para poder ver. Entre más oscura sea, o bueno, se va hacia rojos y luego hacia colores muy oscuros, significa que la visibilidad va disminuyendo. En este caso, el Camry puede ver muy poco de la curva. Sí, solamente es un umbral de pocos metros de la curva lo que él podía ver. Hacia adelante no podía ver porque le estorbaba un pequeño cerrito, un pequeño relieve que hay aquí, le estorbaba la visibilidad. La moto no va en la horizontal, realmente va bajando por una pendiente peraltada. Sí, entonces, aparte de ser pendiente, tiene cierto peralte. Sí, eso le da mucha más visibilidad a la motocicleta que al vehículo del Camry. Si el Camry sigue avanzando, ¿sí?, en un tiempo 2, o sea, cuando va a 70.94 metros de la zona de... ¿Cuál es el periodo? ¿Mande? Ok. Si quieren hacer preguntas, están en libertad, pueden hacerlas y las podemos contestar en el momento. Entonces, en otro tiempo, el Camry empieza a tener más visibilidad. Si se fijan, el umbral azul creció más, se metió más hacia la curva. Eso quiere decir que tiene mucha más posibilidad de verlo. Y en un periodo 3 a 44.46 metros antes de la colisión, que es el momento donde el Camry tenía que hacer alto total para después hacer una maniobra hacia la izquierda e irse hacia el otro poblado, tenía una visión muy buena de la parte de la curva, tenía más de 100 metros de visión. En el caso de la motocicleta, ese es el perfil la cuenca visual de la motocicleta, ¿sí? A 182 metros del punto de colisión, no logra ver al Camry. De hecho, el carril por donde va circulando el Camry es invisible para él. Sin embargo, a los 106 ya tiene una visión muy clara de la zona de colisión. Eso quiere decir que a esta distancia, a 106 metros, ya puede ver con claridad que hacia adelante, de entrada, hay la salida de una curva y que hay ciertos señalamientos que hacen que una carretera de 2 carriles se convierta por un momento en una de 4. Y a 56 metros de la zona del hecho, ya tiene una visión muy clara del punto donde el Camry debió de haberse detenido para poder realizar la maniobra hacia la izquierda. Este tipo de cuencas visuales a mí me sirven para empezar a tener una idea más clara
de si se pudieron haber visto o no se pudieron haber visto. ¿Por qué? Porque tenemos, bajo estos datos tenemos que seguir fortaleciendo las primeras dos hipótesis que teníamos. O el accidente fue porque el motociclista de manera intencional saltó los carriles, o el accidente fue porque la motocicleta lleva una velocidad tal que la curva le ganó. Sí, entonces son nuestras dos hipótesis. En este caso, descartamos la primera porque no creemos que el motociclista, tuviera esos sentimientos autodestructivos o ganas de colisionar. Sí tuvo suficiente visión para ver otro vehículo. Entonces, aquí en este punto me doy cuenta que la idea que prevalece es la idea del accidente. ¿Sí? Eso quiere decir que para que el motociclista hubiera cambiado de carriles, tenía que ir a una velocidad tal que no le permitiera maniobrar en su carril con seguridad. ¿Sí? Sintió que derrapaba, como sí tenía espacio, se abrió para dar la vuelta más amplia. ¿Sí? Es una maniobra muy normal en motociclistas de carretera. Ya que tenemos las cuencas visuales, nos empezamos a mover a lo que son las determinaciones de la rapidez, y aquí es donde se pone complicado. Cuando hablamos de rapidez, realmente estamos hablando de varios tipos de rapidez. De entrada estamos hablando de tres. ¿Sí? Hay una rapidez que es de circulación. Hay una rapidez que es de colisión. Y hay una rapidez que es postcolisional. ¿Sí? Cuando en los dictámenes dice es que la rapidez que llevaba el vehículo es 60 kilómetros por hora, por ejemplo, aquí la pregunta importante sería, ¿cuál de esas es? ¿La rapidez que llevaba de circulación o la rapidez que llevaba un segundo antes de colisionar, o 2 segundos antes de colisionar, o 3 segundos antes de colisionar? ¿Por qué es eso importante? Es importante porque de entrada los vehículos frenaron. Si recuerdan el croquis, se marcaban dos huellas de frenado. Una huella de frenado asociado al vehículo y otra huella de frenado asociado al de la moto. Y aquí también entra otra parte muy importante. En este caso, sí había fotografías suficientes de la huella de frenado del vehículo. Por lo tanto, como sí existe esa evidencia en una fotografía, esa huella sí se puede tomar en cuenta. De la huella de frenado de la motocicleta no había ni una sola fotografía. ¿Sí? Lo único que existía era el señalamiento en el croquis. ¿Se puede utilizar? No, no se debe de utilizar. ¿Por qué? Porque no existe una evidencia. Todavía más. ¿Es de frenado o es de derrape? ¿Sí? Porque si la hipótesis de que fue un accidente, ya que la motocicleta iba a una velocidad tal que no pudo conservar su misma dirección de movimiento y que la curva le ganó, entonces a mí me está hablando de cierto derrape. ¿Sí? No me está hablando de frenado. Entonces, la ausencia de evidencia y el hecho de que no se puede determinar si es de frenado o de derrape, yo no lo puedo utilizar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuantificar un accidente, o más bien no es lo mismo cuantificar la velocidad con una huella de frenado que la velocidad con una huella de derrape. Se cuantifican de manera muy diferente, son fórmulas diferentes, son métodos diferentes para poderlo cuantificar. Físicamente, cada parámetro que se cuantifica significa algo diferente. Si lo tratamos igual, una va a subestimar a la otra. Eso quiere decir que si yo agarro la formulita para huella de frenado, ¿sí? La que se conoce normalmente como la raíz cuadrada de 2G, mu, D, y es una huella de derrape, me va a quedar muy baja la velocidad, no va a ser real. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el método fue incorrecto. Entonces, como no existe la evidencia de que realmente haya existido, y como no existe forma de saber si fue de derrape o de frenado, entonces esa no se debe de utilizar. ¿Sí? Queda fuera. Ah, pero es que viene en el croquis y una autoridad la está reportando. No importa. ¿Sí? La autoridad no necesariamente es un experto en hechos de tránsito. Y él pudo haberle puesto en el croquis huella de frenado. ¿Por qué? Porque así es como la entiende. Pero no necesariamente es verdad. Entonces, por el hecho de haber tanta incertidumbre en la existencia y naturaleza de esa huella, queda fuera. Sí, queda fuera de nuestro análisis. Y tenemos que buscar otras alternativas. En este caso,
en ese caso en particular, se pueden determinar 4 velocidades o 4 rapideces, como lo quieran llamar. Rapidez crucero de la motocicleta, rapidez de circulación de la motocicleta, rapidez de circulación del vehículo y rapidez de colisión. ¿Sí? Vean qué interesante. Tenemos 4, ¿sí? 4 rapideces o 4 velocidades que podemos determinar. Entonces, esto ya vuelve, pues, este asunto ya mucho más interesante. ¿Sí? Ahora, ¿se pueden determinar las 4? ¿Hay datos realmente para determinar las 4? Sí, en ese caso en particular sí hubo datos para determinar las 4. ¿Sí? Nos vamos a la primera. Rapidez crucero de la motocicleta. La rapidez crucero es un parámetro que muchos calculan cuando hacen análisis de hechos de tránsito terrestre. Y es un error. Es un error, es un error. La rapidez crucero se determina con esta formulita. Velocidad es igual a distancia entre tiempo. Es una formulita muy sencilla que viene en los libros de física, pero es una formulita que casi nunca se puede aplicar en hechos de tránsito. ¿Sí? Meterla en hechos de tránsito es un error enorme. ¿Por qué? Porque esta fórmula me habla de una velocidad promedio. Eso quiere decir que me habla de la velocidad que tuvo un vehículo del punto A al punto B. El vehículo del punto A al punto B pudo haber ido en línea recta, pero también pudo haber ido bajando y subiendo velocidades, parándose en altos, acelerando en algunos momentos, tomando curvas, cambiando de carril, etc. Todo eso, esta velocidad no lo contempla. Si yo determino la velocidad en un accidente de hechos de tránsito con esta formulita, voy a estar mal. ¿Sí? No se debe de aplicar. ¿Por qué yo la voy a aplicar en este caso? Porque en este caso yo solamente quiero sacar la rapidez crucero. La rapidez, una rapidez promedio que debió de haber llevado el motociclista desde que salió del punto inicial hasta donde colisionó. ¿Sí? Esa es la velocidad que me interesa. ¿Por qué? ¿Por qué me interesa esa? Primeramente, porque el motociclista declaró que iba entre 45 y 50 kilómetros por hora. Entonces, de repente digo, bueno, si él va entre 50, ok, primero hay que ver si eso tenía sentido. Para determinar esta formulita en rapidez crucero, yo necesito 2 cosas, distancia y tiempo. La distancia, pues me meto a un mapa satelital y saco la distancia entre 2 puntos. Sí, en este caso Maps, sí, Google Maps y ese tipo de herramientas son muy buenas. Tienen muy buena, la trazabilidad de los datos son muy buenos. Otra manera es generar un Pathfinder. Un Pathfinder es la distancia más corta entre 2 puntos, la distancia matemática más corta entre 2 puntos, y no necesariamente es una línea recta. Un Pathfinder de un área geográfica, pues te entiende que hay casas y que el vehículo no va a pasar sobre las casas. Sí, tiene que ser la distancia más corta entre 2 puntos. Yo no sé si realmente se fue por la distancia más corta. No sé si ellos, si ese grupito de motociclistas en algún momento se pararon en carretera para echarse un café o hicieron una parada en carretera para tomarse una fotografía. Eso lo desconozco. Sin embargo, yo les voy a dar el beneficio de la duda. Si digo, bueno, yo sé que saliste de un punto inicial, llegaste a un punto final que es donde colisionaste, y la ruta más corta, en este caso, son 94 kilómetros. ¿De dónde saco el tiempo? Que es la segunda cosa que necesita la fórmula. Pues el tiempo lo saco de la declaración. ¿Sí? Sabemos que la declaración dice que salió a las 8:20 y que colisionó a las 9. Sí, eso de que colisionó a las 9, hay muchas, todos los testigos dijeron lo mismo y las partes dijeron lo mismo, que fue más o menos a las 9. Incluso la ambulancia que recogió la persona también señala más o menos despuesito de las 9 que le llegó la orden de atender ese evento. Sí, entonces, me meto, genero mi Pathfinder, sé que la distancia entre el pueblo de salida y donde colisionó es de 91.2 kilómetros y que tiene un tiempo estimado de 40 minutos porque él lo está diciendo. Sí, el tiempo lo estoy tomando de lo que él está diciendo. Si yo divido 91.2 kilómetros, convertido a metros, claro, por 40 minutos convertido a horas, me va a dar 136.8 kilómetros por hora. Eso quiere decir que esta es la velocidad promedio que él llevaba. Una pregunta interesante que podría salir aquí. Entonces, ¿está mintiendo? ¿No iba de 45 a 50 kilómetros? Bueno, eso no se sabe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es una velocidad promedio, es la velocidad del punto inicial al punto final. Si uno analiza el mapa de la ruta, hay muchas curvas y es una zona de montañitas.
también tiene zonas que son muy rectas. ¿Qué significa? Significa que en algunos puntos debió de haber ido a menos de 136 kilómetros por hora. Hay curvas que no te permiten más velocidad. Entonces yo sé que en algunos puntos debe ir menor, pero en otros puntos debe ir arriba de 136 kilómetros por hora. ¿Para qué? Para compensar la pérdida de tiempo de los momentos en que iba a menor velocidad. Sí, entonces de eso me está diciendo que ellos llevaban algo de carrera. Este punto es importante para el juicio, en el sentido más estricto no. Sí, sí se puso en juicio, no se le dio mucha importancia, sí, porque lo único que habla es de una tendencia, sí, pero definitivamente no iban lentos. Ahora, él iba bajando de una curva, perdón, de una recta, y es una recta muy larga, sí, cuando me tocó ir a campo, esa recta eran como 300 metros, sí, entonces si ellos llevaban más o menos el hábito de en rectas acelerar para compensar los tiempos, de entrada me permite meter con la duda razonable de que la velocidad a la que él llevaba antes de la colisión, pues no era necesariamente de 45, 50 kilómetros por hora. No deja de ser especulativo, hay que meter cosas más fuertes, ¿sí? Nos vamos a un análisis más profundo de la velocidad de la motocicleta. El pasado fue una rapidez promedio, solamente tenía la intención de una manera muy general de ver la tendencia de sus movimientos. En este caso, ya me voy a preocupar por la rapidez de circulación, no es la de colisión, es la de circulación de la motocicleta. Ah, ok, pero es que la de circulación puede ser en cualquier tramo. No, esta de circulación se acota a un rango de 5 segundos y no puedo salir de 5 segundos. En realidad, cualquier hecho de tránsito es casi inviable hacer reconstrucciones arriba de 5 segundos. ¿Sí? Casi siempre lo que uno reconstruye es lo que está dentro del marco de 5 segundos. Suficiente para nosotros, de hecho, más que importante. ¿Sí? Es más, si fuera un segundo, sería suficiente, ¿sí? Porque a mí me interesa saber la velocidad con la que pegó para empezar a deslindar responsabilidades. ¿Sí? Entonces, estar dentro de un marco de 5 segundos es magnífico y no me da problemas. ¿Sí? Como estábamos hablando hace rato, las hipótesis que ya en este momento se estaba defendiendo y era la hipótesis principal, era esta. El hecho fue producido por un accidente, por lo que la motocicleta debió de haber viajado a una velocidad tal que la curva le ganó. Es una hipótesis, hay que demostrarla. Para demostrar, uno ya tiene que recurrir a matemáticas, ¿sí? Por fuerza. Nos gusten o no nos gusten, ni modo. Ese es la moneda que tenemos que pagar al trabajar en hechos de tránsito. La matemática y la física que se utiliza aquí no es una matemática y una física muy superior. De hecho, son leyes de Newton y es álgebra y trigonometría. ¿Sí? En este caso, si se fijan, tengo dos imágenes. A la derecha tengo la carretera y tengo un círculo. Lo único que quiero sacar es el radio de curvatura. ¿Sí? El radio de curvatura de la vía por la que iba viajando la motocicleta. Y en la imagen de la izquierda tengo la motocicleta con un tipo plano cartesiano incompleto. Ese plano cartesiano en física se conoce como diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es importante porque nos ayuda a separar las fuerzas, a simplificar las fuerzas. Por ejemplo, yo tengo 3 leyes de Newton. La segunda ley de Newton dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Eso significa, de entrada, que yo tengo muchas fuerzas actuando y que si yo tengo un cuerpo en movimiento, yo tengo muchas fuerzas actuando. Es una sumatoria de fuerzas, no es una sola fuerza. ¿Sí? Entonces, cualquier cuerpo que esté en movimiento tiene más de una fuerza, no solamente la fuerza que lo empuja hacia adelante. ¿Sí? Es una colección de fuerzas interactuando entre ellas y son importantes analizarlas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que dice la segunda ley de Newton. Si un cuerpo se mueve, es porque hay muchas fuerzas que están provocando dicho movimiento. La tercera ley de Newton dice algo así como a una acción, una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. ¿Sí? Está más o menos sencilla, esa era la que más nos enseñaban, que si le pegamos una pared, la misma fuerza con la que le pegamos es la fuerza que recibimos nosotros. De una manera más sencilla o más importante para hechos de tránsito, esa formulita significaría que las fuerzas
existen en pares. ¿Sí? Esta parte es profunda. ¿Qué quiere decir? Que si existe una fuerza, debe existir otra. Siempre son dos y son contrarias. ¿Sí? Entonces, las fuerzas existen en pares. ¿Puede haber una fuerza única? No, no puede haber una fuerza única. ¿Sí? Siempre tienen que ser pares. Si yo encuentro dos, yo sé que debe haber cuatro escondidas, pero debe de haber cuatro. Aquí la parte importante del diagrama de cuerpos libres es encontrar esas cuatro. Entonces, cuando yo veo la moto, yo digo, bueno, hay una fuerza hacia abajo que se llama peso y se define como la masa por la gravedad. Hay una fuerza hacia arriba, hacia el eje Y, que se llama normal. Y la normal es la fuerza contraria al peso. Sí, eso quiere decir que el piso, la superficie, está aplicando una fuerza para que no te sumas. ¿Sí? Y es contraria al peso para que tú puedas seguir sobre el carril. Y hay una tercera fuerza hacia la parte de afuera, que es la fuerza de fricción, que es igual a, bueno, es un símbolo raro que se llama μ, ¿sí? Es una m griega minúscula, que es el coeficiente de fricción, y es la normal también. Entonces aquí de repente pueden decir, pero oyes, no lo acabas de decir hace unos segundos, que la tercera ley de Newton dice que las fuerzas vienen en pares, entonces de entrada debería de haber cuatro fuerzas. Es verdad, debería de haber cuatro fuerzas. ¿Qué está pasando con la cuarta fuerza? La parte aquí importante es la siguiente. Las fuerzas son algo que se conoce como vectores. Los vectores tienen tres elementos. Es una magnitud. Supongamos 17. Eso es una magnitud. 5 es una magnitud. 23 es una magnitud. Aparte de la magnitud, los vectores tienen una unidad. Supongamos en el caso de las fuerzas, Newton. ¿Sí? 23 Newton. 23 newtons de fuerza. Ahí está. Tengo mi magnitud y tengo mi unidad. Y aparte de eso, tienen una dirección. ¿Sí? Si yo, imagínense a una persona empujando con las dos manos una caja. Es una caja grande, no muy pesada, la puede empujar. ¿Sí? Eso quiere decir que la caja es menor que su peso. Y la está empujando con la mano un poquito hacia arriba. ¿Sí? La está empujando un poquito hacia arriba, la caja. Entonces la caja se empieza a mover en horizontal. Si esa caja se encuentra un obstáculo en la parte baja, la caja se va a dejar de mover en horizontal. Pero como él está empujando un poquito hacia arriba, la caja se va a levantar de la parte trasera. ¿Sí? Eso quiere decir que la fuerza que le está empujando, que con la fuerza que le está utilizando para empujar, tiene dos componentes. Una en X, que hace que la caja se mueva en el eje X, y una en Y, que hace que la caja se mueva en el eje Y. Si no saturara la caja y estuviéramos en una pista de hielo y tú estuvieras empujando la caja se movería en horizontal. Nunca se movería hacia arriba. Eso quiere decir que la fuerza en Y nunca le va a ganar al peso. Si no le gana el peso, no significa que deja de existir. Significa que es tan chiquita que matemáticamente no nos importa. ¿Sí? Entonces, como no nos importa, podemos utilizar solamente la fuerza en X para explicar todo nuestro problema y nos saldría muy bien nuestro resultado. ¿Sí? El pedacito que contribuye en el eje Y no nos afecta. Lo mismo pasa con la caja que se atora de la parte de abajo. Como se atoró con la parte de abajo y la caja se levantó, entonces a mí no me interesa la componente X. La componente de la fuerza en el eje X es muy chiquita, tan chiquita que no es importante. Entonces a mí me interesa lo que tiene que ver con el eje Y. Esa sí es importante. En este caso es lo mismo. Yo solamente estoy poniendo tres fuerzas, pero no significa que el sistema tenga tres fuerzas. Significa que la cuarta fuerza es tan chiquita que no me importa, si no me interesa. ¿Cuál es la cuarta fuerza? Es una fuerza que va en sentido contrario a la fricción, que es la fuerza centrífuga. Eso quiere decir que si yo estoy agarrando una curva, yo estoy sintiendo una fuerza que me está sacando de la curva. Pero como realmente nunca me sacó, en la práctica nunca me sacó, no choqué contra la barrera, pues entonces quiere decir que la fuerza era muy chiquita y la fricción era mayor. Siempre me permitió conservar mi dirección al momento de que agarré la curva. Sí, es por eso que no la tomo en cuenta. Ya que tengo mi diagrama de cuerpo libre, lo que sigue pues, es empezar a descomponer ese sistema de fuerzas. ¿Sí? Y para descomponerlo se utiliza este tipo de tablitas. Si recuerdan, teníamos tres fuerzas, que es la primera columna. Tenemos una fuerza que se conoce como peso, tenemos una fuerza que se conoce como fuerza normal
y tenemos una fuerza que se conoce como fricción, que eran las que estamos viendo aquí. El peso es el W, la fuerza normal está en el eje Y y la fricción está en el eje X. Sí, son las tres fuerzas que tenemos. Ahora, cada fuerza en el plano cartesiano tiene ciertos ángulos con respecto al eje X. La fuerza, el peso, que va hacia abajo, está a 270 grados del eje X. Eso quiere decir que recorre 90, 180 a 270. ¿Sí? La de la fuerza normal está a 90 grados y la fuerza de fricción está a 0 grados. Está sobre el eje X, que es lo que estamos viendo en la segunda columna. Si yo quiero sacar las componentes se sacan de manera trigonométrica, ¿sí? Nunca fallan. Para la componente X siempre va a ser el coseno. Si se fijan, las tres son cosenos. Y para el eje Y, las tres son senos. Adelante del coseno, o en la parte izquierda, voy a poner la fuerza que está actuando. Al principio es el peso, entonces el peso por el coseno del ángulo, o sea, de 270. En la normal, es la normal por el coseno del ángulo, o sea, de 90. Y en la fricción, es la fricción por el coseno del ángulo, o sea, el coseno de 0. El coseno de 270 es 0, por lo tanto, pues todo es 0. El coseno de 90 es 0, por lo tanto, todo es 0. Y el coseno de 0 es 1, por lo tanto, fricción por 1 sigue quedando fricción. Y hago lo mismo con la componente Y. En la componente Y, en vez de usar con cosenos, utilizo senos. ¿Sí? Y es exactamente lo mismo. La fuerza, que en este caso es W, o sea, el peso, por el seno del ángulo, que son 270, que es igual a menos W. Seno de 270, si agarran una calculadora, es menos 1. Entonces W por menos 1 es menos W. Seno de 90 en la calculadora es 1. Entonces la fuerza normal por 1, pues va a ser la fuerza normal. Y seno de 0 en la calculadora es 0. Entonces cualquier cosa por 0 pues me va a dar 0. Con esto yo ya pude determinar el valor de las fuerzas. ¿Sí? Puede parecer que no fue muy importante. Es decir, es que quedamos exactamente igual. Sí, se obtuvieron las tres fuerzas. Desde el diagrama de cuerpo libre se veía que la fuerza de fricción iba en el eje X. Y en ese caso la componente X pues es la de fricción. Entonces no fue magia. En el diagrama de cuerpo libre se observaba que en el eje Y había dos fuerzas. ¿Sí? Hacia abajo estaba la fuerza, el peso, y hacia arriba estaba la normal. Entonces, pues aquí es lo mismo. El peso es menos W porque está hacia abajo y la normal, pues es normal porque va hacia arriba. Entonces, uno podría pensar que no sacamos cosas muy importantes de este cuadrito, que se pudo haber sacado directamente del diagrama de cuerpo libre. Y en este caso en particular tienen razón. ¿Sí? Este sistema es muy sencillo de resolver. Por lo tanto, no había tanta magia. Hay sistemas que son más complicados, por lo que vale la pena tener presente esta tablita. Ya que yo tengo esto, recuerden que la segunda ley de Newton decía, la sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración cuando el objeto se está moviendo. La sumatoria de las fuerzas es igual a 0 cuando el objeto no se está moviendo. ¿Sí? Entonces, como es una sumatoria de fuerzas, yo tengo fuerzas en X y tengo fuerzas en Y. En X, yo solamente tengo una fuerza, que es la fuerza de fricción, la F minúscula. En Y, yo tengo dos fuerzas, que es la normal y es el peso negativo. Entonces, eso lo escribo en forma de ecuación. La sumatoria de la fuerza en X es igual a la fricción, como lo acabábamos de decir hace un momento, y la sumatoria de la fuerza en Y es igual a la normal menos el peso. Y esto es igual a 0. Y aquí esta parte es importante. ¿Por qué yo no le puse que es 0 a las fuerzas en X y por qué sí le puse 0 a las fuerzas en Y? Fácil. Porque el vehículo se está moviendo en el eje X. ¿Sí? No se está moviendo en el eje Y. Si el vehículo, si la motocicleta en algún momento hubiera agarrado un tope y hubiera saltado y al momento de caer hubiera pegado con el vehículo o alguna dinámica donde el eje Y hubiera sido importante, entonces en este caso no hubiera sido 0. Pero como no tenía movimiento en el eje Y de la motocicleta, pues yo la considero que es 0. ¿Sí? En el Y no se estaba moviendo y en el X sí se estaba moviendo. ¿Sí? Entonces fue lo mismo que hicimos hace rato. Como ya lo escribí en forma de ecuación, pues ya se puede resolver bien facilito. Si yo quiero saber cuánto vale la normal, lo único que hago es despejar el peso. El peso es negativo,
salta para el otro lado como positivo. ¿Sí? A mí me quedaría que la normal es igual al peso. Esa parte es importante. ¿Sí? La normal es igual al peso, que es algo que ya también es intuitivo. Si la motocicleta no se está sumiendo en el suelo, quiere decir que la fuerza que va hacia abajo y hacia arriba, pues están en equilibrio. ¿Sí? Son fuerzas iguales. ¿Sí? Que hace que la motocicleta no se suma. Entonces, la del peso y la normal tienen que ser iguales. Abajo dice, la sumatoria de las fuerzas en X es igual a la fricción, lo que ya sabíamos. Y por la segunda ley de Newton sabemos que la fuerza pues, es igual a masa por aceleración. Por lo tanto, la fricción tiene que ser igual a masa por aceleración, porque es la única fuerza que está actuando. Y en ese caso la aceleración no es una aceleración lineal, es una aceleración radial, porque está agarrando un círculo. Entonces, si es una aceleración radial, la aceleración se escribe como la velocidad al cuadrado entre el radio de curvatura. Y es por eso que en figuras anteriores nosotros estábamos midiendo el radio de curvatura. Por eso era importante para nosotros. Sí, entonces, bueno, ya aquí tengo que la fuerza de fricción es igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre el radio. Ahora, la fuerza de fricción se puede definir como el coeficiente de fricción por la masa por la gravedad. ¿Sí? Entonces, la fuerza de fricción yo la puedo desbaratar. Y si yo debes de poner fuerza de fricción, como la tengo en este caso de acá, puedo escribir mu SMG. En ese caso me faltó la mu, me disculpo, solamente viene la S minúscula. Dice S minúscula MG, pero debe de venir la mu. Entonces, mu MG es igual a M, que es masa por aceleración, masa V cuadrada entre R, que es lo que tenemos acá arriba. Y si despejo para la velocidad máxima, obtengo esta formulita, la raíz cuadrada de mu S GR. Esta formulita es muy importante para nosotros porque esta fórmula me dice la velocidad máxima que puede tener un vehículo sin derrapar en una curva. Si tú das una vuelta o si tu velocidad es mayor a la que esta fórmula te permite en una curva, vas a derrapar. Es una realidad, ¿sí? Es física. Cuando ustedes van a agarrar una curva en carretera y tiene un letrero de 60 kilómetros por hora, quiere decir que los ingenieros que diseñaron esa carretera se tomaron la molestia de estar determinando las velocidades a través de esta fórmula, la fórmula que tenemos aquí. Esa es una fórmula principal, es una fórmula muy importante. ¿Sí? Es normal que en las carreteras, si te ponen 60 kilómetros, quiere decir que el diseño es para 90. ¿Sí? Lo hacen saben que el ser humano es autodestructivo. Entonces, por cuestiones de seguridad, nos ponen cotas menores, ¿sí? Porque saben que las vamos a romper. Pero de todos modos nos están dando un señalamiento al menos para ellos, deslindarse de la responsabilidad cuando nos matemos. ¿Sí? Esa formulita es importante. Esa formulita lo que me va a decir a mí es la velocidad mínima de circulación a la que iba la motocicleta. ¿Por qué la mínima si aquí dice la máxima? Es la máxima para que no derrapes. Pero sabemos que la motocicleta sí lo hizo. ¿Por qué? Porque se abrió. ¿Sí? Se abrió por cuestiones de seguridad. La curva no soportó seguir por su carril y se tuvo que abrir a otros carriles. Entonces, sabemos que para que él haya sentido esa fuerza de salida, necesitó ir mínimo a esta, y no solo mínimo, pasarla. Entonces, yo no sé exactamente cuál es la mínima, o más bien, no sé cuál es exactamente la que él llevaba, pero al menos en ese momento yo puedo decir cuál es la mínima que llevaba. Abajo de esa no iba. En este caso se meten los datos, ¿sí? Mu, en este caso mu S o mu cinética, perdón, mu estática, es 0.86 para el asfalto con el caucho, la gravedad es 9.81 y el radio de curvatura que sacamos con imágenes satelitales es 93.35 metros. Se mete toda la formulita, se calcula y se determina que la velocidad mínima a la que iba la motocicleta era de 28.06 metros sobre segundo, lo equivalente a 105 kilómetros por hora. Si se fijan, estos 105 kilómetros por hora difieren de los 135 kilómetros que lleva en rapidez crucero. ¿Sí? Una vez más, la rapidez crucero no significa que en todo momento tiene que llevar la misma. Significa que es el promedio de todo el camino. ¿Sí? En algunos momentos iba mayor de 135, en otras menor, ¿sí? Pero en promedio pues, es ese valor. En este caso,
la velocidad mínima a la que debió de haber ido son 105 kilómetros por hora. Este dato es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque ya estamos cuantificando, ya no estamos suponiendo, ya no estamos estimando de una manera tan libre. ¿Sí? Entonces, él decía que iba de 45 a 50 kilómetros por hora. En este momento podemos decir, no, no es cierto. ¿Sí? No ibas de 45 a 50 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque si ibas de 45 a 50 kilómetros por hora, no tenías necesidad de invadir otros carriles, de dar una curva tan amplia, ¿sí? Para compensar la fuerza centrífuga. Entonces, si no llevabas, si no sentiste esa necesidad, tampoco había un motivo para hacerlo. Por lo tanto, definitivamente significa que fue pues, un acto suicida el meterte al vehículo. Y más porque en las cuencas visuales se pudo determinar que sí lo vio y que sí tuvo distancia suficiente para ver al vehículo. ¿Sí? Entonces, si se fijan, aquí empiezan a hacerse como un tipo de edificio de cosas que se están demostrando y de suposiciones. Todo esto ya le está dando argumentos fuertes al abogado. El abogado que lleva este caso ya empieza a trabajar con argumentos más sólidos. ¿Sí? Él alega en juicio, no, es que yo juro que iba a 45, de 45 a 50, es más, juro que digo la verdad. Sí, el abogado ni siquiera tiene que meterse en tantas broncas. Sí, puede decir, bueno, la cuenca visual establece que sí vistes al vehículo. Entonces, si ibas a esa velocidad, no tenías un motivo físico para cambiar de carril, dos carriles. ¿Sí? Por lo tanto, te le metiste, esta es una circulación totalmente, un corte de circulación totalmente imprudente. Si no alega eso, si el motociclista dice, es que fue un accidente, ok, si fue un accidente, fue porque tu velocidad mínima era de 105 kilómetros por hora y te sacó la velocidad. ¿Sí? Es lo que explica el hecho de que hayas invadido el carril. ¿Sí? Ok, no vistes al vehículo por cualquier motivo, ¿sí? Pero tu velocidad te sacó. Entonces, si recuerdan, los letreros restrictivos de velocidad era de 40 kilómetros por hora. En ese caso, creo que sí es exceso de velocidad sin problema. Dijimos que teníamos 4 velocidades, hay que seguir ahora con el vehículo. ¿Por qué? Porque también es importante. El perito no es un justiciero, ¿sí? Y a pesar de que en mi caso yo era un perito de parte, no le voy a dar, no voy a hacer el trabajo serio para uno y voy a ignorar el trabajo para el otro. ¿Sí? Entonces, es lo que los resultados nos den, eso es lo que nosotros tenemos que presentar. Tenemos que ser objetivos y tenemos que ser técnicos. En el caso del vehículo Camry, del vehículo plateado, ahí sí existía una huella de frenado que era comprobable, había muchísimas fotografías y se podía demostrar que era de frenado por la dirección de la estriación en la huella de frenado, en la huella, meramente. ¿Sí? Y de ahí sacamos que era de frenado. Entonces, ahí no había duda de que era huella de frenado y no había duda del tamaño de la huella. Entonces, el camino era un poquito más sencillo. ¿Sí? En este caso, nos fuimos al teorema trabajo-energía. El teorema trabajo-energía me dice lo siguiente, me dice, si yo tengo un vehículo en movimiento con energía cinética, ese vehículo necesita cierta cantidad de trabajo para detenerse. Entonces, si yo, esa expresión de trabajo-energía, K es igual a W mayúscula, si vean qué facilita está, yo la separo en sus términos, yo sé que la energía cinética es un medio de masa por velocidad al cuadrado, y sé que el trabajo es fuerza por distancia, ¿sí? La fuerza que necesita el vehículo para detenerse en determinada distancia. Y yo sé que en este caso, la fuerza principal, no la única, porque dijimos que sí existían las 4 fuerzas, pero la principal, la que abarca casi todo el valor máximo, era la fuerza de fricción. Entonces yo puedo sustituir la fuerza de fricción por la fuerza que el vehículo necesita para detenerse. En este caso, como anteriormente dijimos, la fuerza de fricción se escribe como μ por masa por gravedad, ¿sí? O sea, el coeficiente de fricción por la masa por la gravedad. Entonces yo sustituyo ese término en la fuerza y me queda lo mismo, un medio de masa por velocidad al cuadrado, que es la energía cinética que lleva el vehículo, que es igual al coeficiente de fricción por la masa por la gravedad por la distancia. Si yo despejo para la velocidad, yo voy a obtener la fórmula que tengo casi está abajo. Velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 mu gd y aparece una K. Si yo quitara la letra K y yo solamente tuviera la raíz de 2 mu gd, es una fórmula que es muy conocida en hechos de tránsito. Sí, de hecho es así muy chicharronera. Sí, casi es de obligación saber esa.
incluso en algunos manuales, yo nunca lo he visto en textos académicos, pero sí en algunos manuales operativos la he visto como la fórmula internacional, ¿sí? Pero bueno, esa es la fórmula, ¿sí? Así es de donde sale, esa es la demostración matemática. Y aparece, en ese caso en particular, aparece una K que casi no aparece en ningún manual. ¿Por qué? La gente de Ford, los que hacen análisis de colisiones en laboratorios controlados, se dieron cuenta que para que un vehículo deje una huella de frenado, la llanta se tiene que calentar. Si el caucho se calienta a determinada temperatura, empieza a dejar la marca en el piso. Antes de esa temperatura no deja la marca. Sin embargo, el vehículo ya está frenando, ¿sí? Depende de muchas condiciones qué tanta marca no dejó el vehículo. Pero una vez más, en ese intervalo el vehículo ya está frenando. Entonces, si tú determinas la velocidad sin esa K, la estás subestimando, la estás dejando mucho más chica de lo que es en realidad. Las tablas de la Ford son muy grandes, ¿sí? son muy grandes, están para vehículos, están para muchas condiciones de terreno, de llanta, incluso hasta de condiciones de caucho, etc. En general, sí, como un resumen muy sencillo, muy rápido, lo pone más o menos 1 para vehículos grandes. Hablando de vehículos grandes, son camiones, siempre y cuando no tengan remolques. O sea, un tráiler que es la parte de la cabina y aparte tiene las cajas atrás, aquí esto no va a funcionar. Un camión de pasajeros, ahí sí va a funcionar, porque es una sola pieza. Sí, entonces son vehículos que son de una sola pieza. 1.2 para vehículos medianos, que estamos hablando de camionetas tipo pick-up, y 1.3 para vehículos chicos, estamos hablando de vehículos tipo sedán. En este caso es un vehículo chico, entonces utilizo el parámetro K de 1.3, el factor K de 1.3, se determina la velocidad y sale que la velocidad del vehículo es de 22.45 metros sobre segundo, en otras palabras 80 kilómetros por hora. Esta parte también es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque nos empieza a hablar de cierta responsabilidad compartida. De entrada, sabemos por el cálculo anterior que la motocicleta no iba a 50 kilómetros por hora, iba mucho más rápido, la curva lo sacó. En el caso del vehículo Camry, él venía por una línea recta, llega a un cruce peligroso, hay letreros de que tiene que ser alto total y tiene que dar la vuelta hacia, bueno, tiene que hacer el movimiento hacia la izquierda con precaución. Sin embargo, en el punto de colisión que eran 32 metros más o menos, al punto donde está esa señal de alto total, no pudo haber subido 80 kilómetros por hora. ¿Sí? Ese vehículo no es capaz de subir subir la velocidad de 0 a 80 kilómetros por hora en 22 metros. ¿Sí? No es cierto. ¿Qué significa? Eso significa que el vehículo no hizo alto. ¿Sí? El vehículo iba por su carril en línea recta, no vio al motociclista y le dio hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el vehículo Camry también tiene responsabilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él estaba obligado a ser alto total y de hacer esa maniobra con precaución. No la hizo. ¿Sí? No la hizo. Entonces, también carga responsabilidad en este caso. Una vez más, yo iba de parte, pero la realidad es la realidad. ¿Sí? Yo sé que es bien bonito de repente que nuestro cliente siempre tenga la razón, pero no es, primero no es cierto, número 2 no es sano, ¿sí? Número 3 éticamente no es correcto, tampoco moralmente es correcto, ¿sí? Entonces lo que es eso. Sí, aquí se acaba de descubrir dos cosas importantes al determinar las velocidades. Uno no hizo la maniobra con precaución, el otro iba a más velocidad de la que estaba diciendo. Ahora, estas velocidades son velocidades de circulación y eso es importante. Y más en esta última. ¿Por qué? Porque muchos peritos utilizan esa fórmula para velocidades de colisión y no es cierto. ¿Sí? Simplemente como experimento mental. Yo sé que voy a 60 kilómetros por hora. Veo un vehículo enfrente, de repente, freno. Y a los 5 metros de frenado choco con el vehículo. No logré escapar, me choco con el vehículo. Si yo sé que yo iba a 60 antes de frenar, cuando choqué, yo no debo de ir a 60, debo de ir a menos de 60. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me está dando esta fórmula? Esta fórmula lo que me está dando es estos 60. ¿Sí? Me está diciendo que yo iba a 60. ¿Sí? Me está dando la velocidad al momento en que estoy frenando con respecto a la distancia de frenado antes de la colisión. Si yo
hubiera frenado de manera libre, de tal manera que mi vehículo nunca hubiera colisionado, y yo dejo una marca de 20 metros, entonces sí es la velocidad que yo llegué, es la velocidad promedio, desde que empecé a frenar hasta que terminé. Sí, pero cuando mi velocidad se ve alterada por un obstáculo y colisión, yo no puedo dejar una marca libre. Por lo tanto, esta fórmula no me da la velocidad de colisión. Eso es un error muy grande en hechos de tránsito terrestre. ¿Sí? A muchos peritos nos fascina meter esta fórmula, pero la aplicamos mal, la interpretamos mal. Y eso no es bueno. De velocidad de colisión. La velocidad de colisión hay varias maneras de determinarla. En este caso, lo que yo obtuve fue una aproximación. Hay muchos factores que me faltan cuantificar para poder determinar la velocidad más precisa. ¿Por qué no lo hice? Porque no tenía los datos. De entrada, al no tener acceso a los vehículos y poder hacer un análisis de las deformaciones, yo estoy perdiendo información. Entonces, con la información que tenía, sí, los vehículos ya se habían reparado y uno ya se había vendido y creo que la moto también ya estaba en circulación de nuevo. Sí, entonces yo tengo que trabajar con lo que tuve y pues es un resultado aproximado dentro de un margen de más o menos 5% de error. ¿Sí? Eso se determina con métodos estadísticos. En este caso, utilizo las leyes de colisión, las leyes de momento, bueno, se llaman conservación de movimiento o conservación de cantidad de movimiento o momentum, ¿sí? Conservación de momentum. En este caso, yo analizo las velocidades iniciales a los que van los vehículos, las velocidades bueno, estoy analizando las de circulación, estoy analizando la final, que es igual para los dos vehículos, y estoy analizando las masas de los vehículos. ¿Sí? Entonces, estoy despejando. ¿Sí? Yo conozco las velocidades iniciales, o sea, conozco las velocidades de circulación. En otras palabras, conozco las velocidades que ellos llevaban segundos antes de colisionar. Al menos 5 segundos antes de colisionar, estamos seguros que llevaban esas velocidades. Las masas de los vehículos también se conocen, se sacan de las fichas técnicas, ¿sí? Y determinas el peso de los pasajeros y también se suma. La cantidad de gasolina también se suma y si, bueno, en entrevista te das cuenta si los vehículos iban cargados, qué tipo de carga y saca las estimaciones para tener como la masa global. Como la velocidad la final del vehículo 1 y del vehículo 2 es la misma, ¿sí? Porque colisionaron, entonces se puede factorizar, ¿sí? Se saca una sola, la masa 1 y la masa 2 se suman, ¿sí? Con la velocidad final factorizada. La masa 1 y la masa 2 se despejan, están multiplicando la velocidad final, del otro lado pasan dividiendo, ¿sí? Que es lo que tengo de este lado. Entonces, para determinar la velocidad final de colisión, pues es la masa 1 por la velocidad inicial del vehículo 1, por la masa 2 por la velocidad de colisión de circulación, perdón, del vehículo 2, entre la suma de las masas. En este caso me dice que la velocidad de colisión es de aproximadamente 84 kilómetros por hora. ¿Sí? ¿Por qué la velocidad de colisión es poquito mayor que la velocidad que lleva el vehículo Camry? Porque es una velocidad ponderada, ¿sí? De la velocidad de los dos vehículos. Como el otro vehículo iba a 105, ¿sí? Hace una ponderación de velocidades. Entonces, más o menos es el impacto que siente el de la motocicleta, 84 kilómetros por hora. Ya tengo mis 4 velocidades. Si se fijan, las 4 velocidades se pudieron cuantificar. Con el solo hecho de cuantificar las velocidades, yo ya tengo toda una colección de argumentos para poder llevar a juicio. Sí, yo ya puedo, sé si se vieron, sé si no se vieron, si fue un accidente, tengo argumentos para defenderlo, si fue un hecho intencional, hay argumentos también que van a repartir la responsabilidad de cierta manera. Todo esto es muy útil para el juez. A fin de cuentas, el objetivo del perito, o más bien la obligación del perito es con el juez, no es con la parte, ¿sí? No es con tu contratante ni es con la fiscalía. La obligación del perito es con el juez. Pero ¿por qué la obligación del perito es con el juez si te está contratando una parte? Lo único que está haciendo la parte es pagarle a una persona seria para que analice el caso de una manera seria. ¿Por qué? Porque esa parte considera que ella tiene la razón. O en teoría sí debería de ser. Sí, yo sé que de repente hay abogados que pagan para poder sacar esa bala para un lado y no pegarle a tu cliente. Sí, pero la idea original es esa. ¿Sí?
una parte se considera inocente, se siente inocente. Entonces le paga a una persona seria para hacer un análisis serio. ¿Por qué? Porque ella cree que está diciendo la verdad. En este caso, los dos mintieron. ¿Por qué? Porque cuando se les interrogó a una parte y a la otra, uno decía que iba a velocidades muy chicas y la otra persona dijo, no, pues hice alto total y miré hacia la izquierda, hacia la derecha, no vi ningún vehículo y entonces hice la maniobra cuando de repente apareció la motocicleta. Sí, entonces, realmente no fue así. Sí, la realidad es que los dos están mintiendo. Tú no hiciste salto total, a la velocidad con la que ibas en la recta, le hiciste la maniobra para agarrar hacia el otro poblado, y el de la motocicleta tampoco iba a baja velocidad. Sí, entonces, tiempos de reacción. Aquí en los tiempos de reacción, estamos determinando el rango de 2 segundos antes de la colisión. ¿Sí? Estamos diciendo que la motocicleta iba a 105 kilómetros por hora, el vehículo iba a 80 kilómetros por hora, ¿sí? Con esos tiempos tiene 17.54 metros para hacer una maniobra evasiva y la motocicleta tiene 48.68 metros para hacer una maniobra evasiva. Y es el punto donde los dos ya se pueden ver. En este punto se demuestra que ambos, ¿sí? Salvo que estén distraídos por cualquier cosa, pero físicamente es viable que ambos sepan de la existencia del otro. ¿Sí? No hay motivo físico para que se desconozca, salvo distracciones o algún otro elemento. ¿Sí? Pero igual, se les preguntó, ninguno venía borracho, fue un accidente que ocurrió muy temprano, las 9 de la mañana. Venían sobrios ambos, en el caso era una mujer con su hija, en el otro era un motociclista ya veterano de un club miembro de un motoclub. Sí, entonces también los dos dijeron que no iban bajo influencia de drogas y que iban muy atentos al camino. Sí, entonces, como lo están diciendo ellos, pues suponemos que esas condiciones son reales. En este caso, empezamos a basarnos en estudios para fortalecer el análisis. Los estudios, uno presentado por Harvard en el 2015 y otro una comprobación o una validación de lo que dijo Harvard, lo hizo Cambridge al principio del 17, determinan que el tiempo de reacción de un conductor saludable, sin estar bajo efectos del alcohol, sin enervantes, ¿sí? En sus mejores sentidos, es de 3/4 de segundo, o sea, 0.75 segundos, es el tiempo que uno necesita para hacer una maniobra evasiva, es el tiempo necesario. ¿Sí? Ya que yo tengo este parámetro que lo estoy tomando de estudios psiquiátricos, hechos por 2 universidades muy fuertes y publicados en revistas internacionales, pues hago el cálculo. En este caso, el vehículo Camry, ¿sí? Analizando los datos de hace rato, tuvo 0.78 segundos para reaccionar, para hacer una maniobra evasiva. ¿Sí? Recuerden que el tiempo de reacción del ser humano normal es 0.75. Ella tuvo 0.78 para hacer una maniobra evasiva. En el caso de la motocicleta, al igual hacer el cálculo de tiempo de reacción, él tuvo 1.74 segundos para hacer una maniobra evasiva. ¿Sí? Entonces, la persona que iba manejando el Camry, 0.78. El que iba manejando la motocicleta, 1.74. Lo que significa es que el Camry tuvo 45 centímetros para realizar una maniobra evasiva. Y la moto tuvo 27.78 metros para realizar una maniobra evasiva. ¿Sí? Este dato también es importante para deslindar cierto nivel de responsabilidad. ¿Sí? La moto tuvo muchísimo más tiempo de reacción y tuvo muchísimo más tiempo para evadir al vehículo y evitar el accidente. Una vez más, esto fortalece el hecho de que fue un accidente, ¿sí? Porque había todas las condiciones para evitarlo. ¿Sí? Entonces fue un accidente y la moto iba a una velocidad tal que no le permitió aprovecharse de los 27 metros ni de los 27 metros ni del 1.64 segundos para reaccionar. ¿Sí? Simplemente la física, las fuerzas dirigieron su movimiento y él no tuvo opciones, ¿sí? para evitar el accidente. Ok. Me dijeron que era 1 hora, entonces creo que ya nos aventamos la hora. Dejen checo. Ok, sí, nos aventamos un poquito más.
No sé si tengamos tiempo para preguntas de los organizadores. Claro que sí, doctor. Cualquier duda pueden hacerla por el chat o bien por su audio. ¿Alguien que se anime? ¿Seguros? ¿No? Como que los traté un poquito mal. Es lo que les digo con respecto a hechos de tránsito. De repente, hechos de tránsito es una materia que se presta mucho para hacer dictámenes muy laxos. ¿Sí? Yo sé que muchos perfiles caben en esa materia, ¿sí? Pero imagínense cómo se ve un dictamen así presentado ante un juez y cómo se ve un dictamen donde diga la velocidad es 80 kilómetros por hora. Y en juicio oral te pregunten, ¿ok? ¿De dónde sacas esos 80? Y tú digas, es que los estimé. Entonces, no sé, algo no está bien en ese aspecto. El objetivo ahorita con los juicios orales es llevar dictámenes robustos, bien sustentados, ¿sí? Cada letrita, cada cosa que aparece en cada fórmula, uno tiene que saber qué significa. Todas las cosas tienen significado físico. Entonces uno tiene que saber en qué momento esa mu, ese coeficiente de fricción se vuelve importante. ¿Sí? En el caso del contradictamen, el que me tocó atacar en su momento, él utilizó la huella de frenado para determinar las dos velocidades y utilizó la misma fórmula. ¿Sí? En este caso mi alegato era ese. Es que no se puede utilizar la huella de frenado para la motocicleta. ¿Por qué? Porque no existen datos que realmente existe esa huella de frenado. Y lo que les dije del argumento, eso lo decían, así fue un contraargumento. Pero es que lo que pasa es que la huella de frenado lo está declarando una autoridad. Y nuestro argumento era ese. Sí, ok. Autoridad, ¿sabes cuál es la diferencia entre huella de frenado y huella de derrape? No. Ok. Entonces, ¿sí? De entrada no sabemos si es derrape o es frenada. ¿Sí? Por el tipo de dinámica, consideramos que posiblemente es derrape. Y él la está poniendo como frenada. Entonces, como no tiene certeza de cuál es una y cuál es otra, desde ahí no se debe de tomar en cuenta. ¿Sí? Y bueno, fue un caso medio polémico, fue interesante, fue muy largo. Sí, el juez me preguntó más que las partes. Daniel, ¿te escuchó? ¿No? ¿Se arrepintió? Pues bueno, si no hay preguntas, entonces por mi parte fue todo. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Sí, muchas gracias a los organizadores por... no, perdón, veo que hay muchas preguntas. Sí, hice preguntas, pero escritas. Sí, perdón. El micrófono, bloquea todo audio, muy bien, explicado, muchas gracias. Sin un dictamen similar al suyo, excelente, ¿qué tan válido es la gráfica de cuenca visual? HP pregunta qué tan válido es la gráfica de cuenca visual. Normalmente es muy válida, nos ha ido muy bien con esa. Ese tipo de gráficas se pueden validar. ¿Sí? Hay muchas formas de validar si están bien hechas o no están bien hechas, pero normalmente sí sirven mucho porque de entrada te dicen si pudiste haber visto a la contraparte. Y eso es importante cuando metes tiempos de reacción. Entonces, en lo personal, nos ha funcionado mucho. ¿Sí? Y más de una vez nos ha resuelto o nos ha inclinado muchos de nuestros argumentos en su favor a partir de la cuenca visual. ¿Será que puede proporcionarme su información, por favor? Sí, claro. Por desgracia, bueno, se las escribo aquí. Mi correo es mireles.ceo@gmail.com y el WhatsApp es 3314 80 83 90. Alex Coster dice, he escuchado peritos los cuales mencionan que no necesitan fórmulas para determinar las conclusiones. Desgraciadamente, Alex, esos peritos utilizan el método de la mirada fuerte, que es el que estábamos diciendo. ¿Sí? Llegan al corralón, ven al vehículo chocado, lo miran, lo observan con una mirada fuerte, intensa, y de repente
Ah, 70 kilómetros por hora. Ah, bien, maestro, 70. ¿Cómo lo hiciste? Ah, pues es que es un accidente que parece de 70. No, 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 eso es una payasada. ¿Sí? Yo no soy de los que creo que todo se tiene que matematizar, pero sí creo, o yo sí soy de los que creen que las cosas se tienen que demostrar. ¿Sí? En este caso, yo estoy demostrando, y no solamente estoy demostrando, una medida muy sencilla es poner la fórmula final. Yo este dato lo saqué con tal fórmula, este dato lo saqué con tal fórmula. En lo personal, a mí no me gusta eso. También se me hace una falta de respeto a mi contraparte. ¿Por qué? Porque si yo soy seguro de lo que estoy haciendo, a mí sí me gusta poner de dónde sale cada fórmula, ¿sí? Explicar cada término. Aparte de como darle el beneficio a la contraparte de que él pueda analizar mis resultados y ver si yo estoy en errores, realmente me ha servido mucho con los jueces. Los jueces son abogados, son de formación abogados. Un abogado no tiene por qué saber física, un abogado tiene que saber leyes, así como un físico tiene que saber física y no necesariamente tiene que saber leyes. La primera vez que me tocó explicar un caso de este tipo a un juez fue frustrante para el juez y para mí. ¿Por qué? Porque mi vocabulario era muy técnico y el juez no me entendía, pero sí que era que el juez se esforzó mucho, entonces con el tiempo, con los años he encontrado que me funciona despedazar las formulitas en pedacitos y desde el principio decirle, juez, esta acá es energía cinética. ¿Qué significa? Que un vehículo se está moviendo. Esta W es trabajo. ¿Qué significa? Que para que yo detenga el vehículo necesito aplicar fuerza y no lo voy a detener de manera inmediata. Voy a recorrer cierta distancia. Entonces, al momento de explicarle las cosas de esa manera, el juez empieza a entender. Y tú lo que estás haciendo es demostrar, no estás suponiendo, ¿sí? Uno está saliendo de esa gran errata que cometen los dictámenes cuando ponen método deductivo o analítico, no sé qué tipo de cosas raras ponen, porque eso no son métodos, eso tú lo haces cuando te levantas. Desde que te levantas a desayunar, ya aplicaste el método inductivo y el método deductivo 20 veces. ¿Sí? Lo determinaste cuando lo utilizaste, perdón, cuando miraste hacia la ventana y dices que estaba entrando luz y dijiste, es que ya es de día. Ya estás aplicando inducciones y deducciones, ¿sí? No son métodos científicos, es una mentira, ¿sí? Esto que se aplicó es método. Entonces, ¿qué método utilizas? Ok, para determinar la velocidad del vehículo se utiliza un método cinemático que se basa en la segunda ley de Newton, bla, bla. Eso es un método, ¿sí? Inductivo, deductivo no significa nada, es retórica. Entonces, yo sí creo que se necesitan un poco las fórmulas para demostrar, y más en hechos de tránsito. Dice Juan Manuel, ¿de dónde salió el factor K que aparece en la fórmula para determinar la velocidad? El factor K es un factor que se determinó de manera experimental. Los que hacen análisis de colisiones se dieron cuenta que cuando agarran su vehículo y lo frenan, en la práctica fue de muchas pruebas, y frenan el vehículo, en alguna distancia el vehículo no estaba dejando la huella de frenado. Ya después de que siguieron haciendo, empezaron a investigar el por qué no dejaba la huella de frenado, al menos al principio, se dieron cuenta que es porque el caucho de la llanta se tiene que calentar. Cuando se calienta el caucho, a partir de ese momento deja huella de frenado, antes no, pero sin embargo, desde el principio está frenando. Entonces, cuando aplicamos la fórmula en el factor K, nos estamos comiendo un pedazo de frenado. Y es un pedazo que subestima que subestima la velocidad, la deja menor a lo que es en realidad. Entonces, la Ford, en su página oficial, tiene manuales donde explica toda la experimentación que realizó del factor K y todos los valores para motocicleta, para bicicleta, para vehículos de diferentes pesos, en fin. Tiene una gran colección de tablas donde viene el factor K. Son tablas que las puedes encontrar creo que en las páginas oficiales de la Ford y son gratuitas. Sí, se pueden bajar libremente. Jorge pregunta, entonces si una parte te contratara, ¿no significa que eso que pelees o funges en favor de quien te contrató? No, por desgracia, no. Si una parte me contrata, lo que voy a hacer el trabajo con toda la seriedad del mundo. ¿Sí? Si esa parte siente que es inocente, le voy a analizar todo, me voy a esforzar para demostrar que es inocente. Pero si él no es inocente, es lo que va a salir. Sí, como en este caso, la señora, desde la entrevista, desde que nos sentamos en el despacho a platicar, que me iban a contratar, que me estaban ofreciendo el caso,
ella me dijo, no, es que lo que pasa es que pues, yo hice salto total, te juro que di la vuelta, así, que la di con calma, que miré para todos lados, y no me fijé, pero de repente sentí un golpe y luego me vi que una persona estaba tirada. Y yo al principio trabajé bajo esa hipótesis. Dije, bueno, ella no lo vio. Entonces, cuando empecé a determinar las cuencas visuales, desde ahí dije, como que no, como que sí pudo haberlo visto, pero bueno, tal vez ella iba a concentrar hacia adelante, tal vez su vista periférica no es muy amplia, tal vez se distrajo porque iba con su niña, iba con una menor de edad adelante, y tal vez se distrajo con la niña platicando, en fin, no lo vio, le sigo dando el beneficio de la duda. Cuando determiné su velocidad, me di cuenta que ella me había mentido, sí lo vio. Sí, entonces, si yo apelo por la víctima, significaría que yo elimine ese cálculo o que lo haga menor, pero eso no es ético. Sí, entonces en este caso, si hablé con el abogado, le digo, ¿sabes qué, abogado? Antes de que presentes el dictamen, esto es lo que va a salir. Y ya el abogado dijo, bueno, responsabilidad compartida, ¿sí? Mi parte debe de asumir que tuvo cierta culpa, entonces tiene que responder por su culpa. Sí, en este caso fue una abogada, buenísima abogada, fue muy seria y fue muy responsable al momento de aceptar eso. Entonces yo seguí presentando el dictamen. Hay muchas veces que me han sacado de los dictámenes cuando se los presento a los abogados para análisis. Sí, porque les digo, ¿sabes qué, abogado? Es importante que nos reunamos y ya, aquí tu cliente mintió, aquí mintió, aquí mintió. Y me quitan, y me sacan. Entonces, es parte de esto. Pero por cuestiones éticas, analizo el caso con toda la seriedad del mundo, pero no miento. Muchas gracias, excelente. Gracias por la información. Gracias. Una consulta. ¿Cuál es el nombre del aplicativo para realizar la simulación del accidente de tránsito? Caray, Cristian, no logro entender tu pregunta. El nombre del aplicativo para realizar simulación, bueno, yo entiendo simulación de accidente de tránsito como cuando utilizas un programa, por ejemplo, Aras 360, utilizas Blender y mete los vehículos, mete las fórmulas y los vehículos se mueven y te dan como una representación. Eso puede ser una simulación. Otro tipo de simulación son simulaciones numéricas, donde lo único que te salen son gráficas y esas gráficas representan velocidades en algunos puntos con determinadas condiciones. Y el nombre es simulación, ¿sí? O no lo conozco con otro nombre. Muchas gracias. Como peritos intervienen directamente al lugar de los hechos o trabajan sobre el análisis de la experticia. Depende. Sí, Eduardo Campbell dice, como peritos intervienen directamente al lugar de los hechos o trabajan sobre el análisis de la experticia y recolección de datos de los peritos oficiales. Muchas veces depende del hecho. Hay veces que por vinculaciones con mismos instituciones, sí he tenido la posibilidad de trabajar con accidentes casi en tiempo, o en tiempos muy cortos, incluso con la escena todavía con muchos indicios. Pero también como perito privado me han tocado asuntos donde tengo que analizar casos desde hace un año. Entonces, de entrada, siempre voy al lugar del hecho. Yo sé que no voy a encontrar evidencias ni nada que me sirva, pero al menos la parte de la cuenca visual, esa sí la tengo que determinar in situ, por los peraltes, por el relieve, por todo ese tipo de cuestiones. Sí, por la posición del sol, a veces es así importante saber si el sol cegó al conductor o tuvo algo actuó en algún momento para explicar el accidente. Sí, entonces en este caso pues, se trabaja un poco de los dos. Muchas gracias. Una consulta. ¿Cuál es el nombre del aplicativo? Por soporte, gracias por la información. Los cálculos realizados es una reconstrucción, permite establecer un criterio de certeza. Sí, todos los cálculos, en este caso, realmente se determinaron más cosas. Por cuestiones de que fue una hora de plática, intenté hacer la presentación lo más corto posible. Por eso también la hice tan rápida. Si hubiéramos tenido más tiempo, me hubiera dado mucho más tiempo yo también para explicar la física detrás de cada formulita y ver cómo esa física se asocia directamente con el hecho y cómo los hechos de tránsito realmente sí tienen una representación física muy clara y cómo sale la matemática de manera muy natural. El tiempo no me lo permitió. En este caso, todos los datos tienen que tener una incertidumbre. Yo aquí los presenté como si fueran totales, 105 kilómetros por hora, pero no es así. En un dictamen no se presentan así. En un dictamen se presentan con un más menos, y ese más menos no te lo está sacando de la manga. Alguien en algún curso que di de hechos de tránsito hace tiempo me dijo, es que un libro dice que el más menos es
el 10%. Le digo, no, gravísimo eso. El más menos tiene que ver con el origen de tus datos, y tiene que ver con las mediciones, y tiene que ver con muchísimas cuestiones. Entonces, de repente, hay casos donde el origen de los datos es malísimo, y me toca trabajar con más menos arriba de 20%. Así que tú dices, bueno, es que tu resultado es basura. Bueno, es lo que hay. Hay veces que los datos son más limpios y puedo trabajar con un más menos de 3%. Sí, el más menos se determina, y eso le da la validez a tu dictamen. Sí, porque si tú dices, es que mi dictamen tiene un nivel de certeza del 80% o del 90% o del 99%, lo tienes que demostrar, y se demuestra estadísticamente. No es algo que tú te inventes o que te saques de la manga. ¿Sí? No es algo que tú le des por el hecho de que tú decir, es que tiene 90%. Sí, ¿por qué? Sí, ¿por qué tiene 90%? ¿Qué sostiene ese 90%? Sí se puede determinar. Bueno, ¿cuándo vuelven a registrar otra clase? Cuando me inviten, estoy a sus órdenes. De cuando vas a campo, ver y trabajar con la obra, etcétera. Bueno, Daniel, no sé qué. MSI, ¿existe un margen de error? Ya lo habíamos dicho, sí existe un margen de error. Ok, creo que eran los chats que había por aquí. Sí, no sé si antes de irnos, ¿alguien más, alguna otra pregunta? Todo es cuantificable, o la gran mayoría de cosas en hechos de tránsito es cuantificable. Si no lo cuantifican, es porque o no saben o no quieren, ¿sí? Pero no porque no se pueda. Es muy normal que muchos dictámenes oficiales digan, la velocidad es indeterminada porque no voy a de frenado. Mal. Hay 36 métodos diferentes para determinar la velocidad en una colisión. 36. Huella de frenado es uno. Eso quiere decir que quedan 35 métodos. ¿Sí? Si con 35 métodos no puedes determinar la huella, las velocidades de colisión y todo eso, entonces los problemas son problemas técnicos realmente. Sí, es que de repente sí nos falta un poquito de actualizaciones. Es parte, no pasa nada. Así es la vida. Sí, es estar aprendiendo, es estar creciendo. Sí, yo todavía de repente me encuentro cosas que no sabía, y pues, es estar abierto, sí, tener apertura a eso. Pero existen 36 métodos hasta el momento. Sí, en mi caso me he dado a la tarea de publicar, no recuerdo si 2 o 3, deben de estar por ahí en internet, en algunas revistas de ciencias forenses, pero sí hay métodos publicables, y hay métodos publicados, perdón, de huella de frenado. ¿Sí? De entrada, uno que yo utilizo bastante, hay muchos casos que se aplica, es el método de vías. ¿Sí? Este está publicado en la revista de edición criminológica y criminalística. Lo pueden buscar en internet, así le ponen método de vías Omar Mireles y va a aparecer. Y es una manera muy sencilla, pues, de cuantificar. ¿Sí? Pues bueno, no sé si hay algo más. Creo que no. Ahora sí, por mi parte es todo. Muchísimas gracias por permitirme compartir un poquito de todo esto con ustedes. Me pongo a sus órdenes, cualquier cosa que se necesite, pues estoy para apoyarnos. Ojalá y toda esta iniciativa tan buena que nació con esto no se cierre, y por mi parte quedo abierto para hacer red con ustedes en el momento de que si necesitan algún consejo o que nos sentemos a analizar algún asuntito, con mucho gusto. ¿Sí? A veces mis tiempos son un poquito caprichosos, pero en los huequitos son todos suyos. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias, doctor, por compartir estos interesantes conocimientos suyos y por darse el tiempo para esta conferencia. Y muchas gracias a los participantes por asistir.